En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Busquemos en nuestras Biblias la epístola de Santiago. Vamos al capítulo 4 y vamos a concentrarnos en los versículos 8 al 10. Versículos 8 al 10. El tema de hoy: acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Bueno, dice así la palabra de Dios, versículo 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Dice la palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, muy bien. Vamos entonces a concentrarnos específicamente en esta mañana en el versículo 8 de Santiago, porque esta predicación va a tener una segunda parte para poder mirar todos esos versículos, o sea, el 8, el 9 y el 10, pero hoy nos vamos a concentrar mucho en el versículo 8 de ese capítulo 4 de Santiago. Y para ello también tenemos que mirar un poco el contexto de lo que hemos estado haciendo referencia, ¿no? Recuerda que Santiago nos está hablando de esa amistad con el mundo, de lo que produce la amistad con el mundo. Ya sabemos que la amistad con el mundo, ¿qué produce? Pues bueno, Santiago nos dice pleitos, nos habla de guerras, nos habla de unos corazones llenos de envidia, ¿no es cierto? Y entonces, pues Santiago nos dice que esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero también nos está diciendo que si nos sometemos a Dios, pues ¿qué va a pasar? Vamos a poder resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y ahí es cuando nos dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, pero planteemos unas preguntas para poder resolver en los siguientes minutos. Cuando nos habla de acercaos a Dios, planteemos estas preguntas. La primera, ¿todas las personas se pueden acercar a Dios? ¿Todas las personas se pueden acercar a Dios? Signo de interrogación. Otra pregunta, ¿nos podemos acercar a Dios a nuestra manera? ¿Nos podemos acercar a Dios a nuestra manera, a nuestros pensamientos? Esa es como otra pregunta. Otra, ¿solamente los sacerdotes se pueden acercar a Dios? ¿Solamente los sacerdotes se pueden acercar a Dios? Una pregunta adicional, ¿los hijos de Dios se pueden acercar a Dios? ¿Los hijos de Dios se pueden acercar a Dios? Bueno, vamos a resolver esas preguntas a través, por supuesto, de pasajes bíblicos. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que el ser humano se quiere acercar a Dios a su forma. Miremos un momentico Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40. Juan 5, 40. El ser humano se quiere acercar a Dios a su forma, ¿no? Juan 5, 40. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando miramos el contexto de ese pasaje, vemos que la gente sigue a Jesús, pero la gente quiere seguir a Jesús y continuar con su forma de vida.
continuar en el mundo. Así quiere la gente seguir a Jesús, ¿no? La gente quiere seguir a Jesús continuando con su modo de vida y seguir a Jesús. Y entonces vamos a ver 3 formas en la que las personas se quieren acercar a Jesús. La primera forma es de una forma mística. Una forma de reglas morales propias y religiosidad. Allí están esas 3 formas. Una forma mística bajo sus propias reglas morales y bajo la religiosidad. El ser humano lo quiere hacer a su propia forma, ¿no? Entonces miremos la parte mística, ¿no? La parte mística es, por ejemplo, cuando miramos que la persona quiere acercarse a Dios y empieza a hacer oración a los muertos. ¿Cierto? Eso es una forma aparentemente de buscar a Dios o de buscar por medio de un muerto a Dios. Pero eso es una forma mística. Miremos también, forma mística es implementando la nueva era. En la nueva era hay una forma muy extraña de orar, unas repeticiones de orar muy extrañas bajo una cierta meditación. Pero la gente piensa que se ha acercado a Dios así, que se acerca a Dios así, ¿no? Otra forma es el ecumenismo, ¿no? Pensamos que mezclándonos con diferentes religiones, estamos también acercándonos a Dios a través de ese ecumenismo que también tiene unas reglas de misticismo, ¿no? También buscamos libros que hablen de Dios, autores, libros que hablen de Dios y podamos decir, ese libro tiene cosas tan interesantes, tan llamativas de Dios. Entonces buscamos libros, pero nos olvidamos del único y santo libro que es la Biblia, ¿no? La Biblia, esas famosas guerras espirituales que algunos dicen también, todo eso es una forma mística de buscar a Dios y pensamos que está bien. La otra tiene que ver con las reglas morales, ¿no? Y esas reglas morales las vamos a trabajar bajo el posmodernismo. ¿Qué quiere decir ese posmodernismo? Ese posmodernismo nos dice que nadie tiene una verdad absoluta, nadie tiene una verdad absoluta, y entonces vamos a mirarlo en el campo de los principios y los valores, el posmodernismo. Entonces, a una persona le parece que el matrimonio entre homosexuales está bien. ¿Por qué? Porque dice que es bajo el amor y Dios nos ama a todos. ¿Sí ves? Y entonces, para esa persona, ese matrimonio está bien. Y entonces quizás alguna iglesia le llegue esa información y diga, no, de todas maneras se aman. Y eso es lo más importante porque donde está el amor, está Dios. ¿Sí ves? Eso es el posmodernismo. Eso es el posmodernismo diciendo, no hay verdades. O sea, lo que tú piensas es diferente a lo que yo pienso. O sea, que tú piensas eso de ese versículo, yo lo veo diferente. Yo lo veo diferente. Esos son nuestras propias reglas morales. Y la gente quiere buscar a Dios así. La gente quiere buscar a Dios así. Y el otro punto es la religiosidad. Esa religiosidad te hace ver lo externo. Es decir, por fuera estás bien. Por fuera estás bien. Pero por dentro tu corazón no está alineado a Dios. Esa es la religiosidad. O sea, por fuera tú quieres desarrollar cosas y piensas que estás buscando a Dios, pero por dentro tu corazón no está alineado a la palabra de Dios. Bueno, estos son 3 elementos de cómo nosotros aparentemente buscamos a Dios, nos acercamos a Él. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Empecemos por Primera de Crónicas 28:9 en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9. Para poder entender, acercaos a Dios, según la palabra de Dios. Dice así, Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué estamos viendo aquí en este pasaje y el contexto? El contexto de este pasaje es que el rey David
está cediendo su trono, en este caso a su hijo, al rey Salomón, y le está entregando instrucciones muy precisas. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor conoce los corazones, el Señor escudriña los corazones y entiende que los pensamientos. El Señor sabe qué es lo que pensamos. El Señor sabe qué es lo que estamos haciendo cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, ahí está el Señor. Y dice ahí: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ahí está diciendo, si tú te acercas, lo vas a encontrar. Es lo que le estaba diciendo el rey David a su hijo, que buscara de Dios. Y la promesa la tiene ahí, que lo va a hallar, mas si no lo buscare, pues ¿qué va a pasar? Pues Él no va a estar, el Señor no va a estar ahí. Miremos otro pasaje también que nos va a ayudar a entender un poco más esto sobre el tema de los sacerdotes. Éxodo 19:22. Es que resulta que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran las personas indicadas para acercarse a Dios. Éxodo 19:22. Los sacerdotes eran las personas indicadas para acercarse a Dios. Mira lo que dice la palabra. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes las personas idóneas, las personas indicadas, ¿para qué? Para acercarse al Señor. Pero ellos tenían que hacerlo, ¿qué? En integridad. En integridad, es decir, con pureza. Tenían que hacerlo. Nos dice ahí la palabra de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a mirar qué nos dice también la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9, porque ahí también resolvemos una de las preguntas que hemos planteado. ¿Son los sacerdotes los únicos que se pueden acercar a Dios? Mira lo que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mira lo que nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir ello? Que las personas que han sido limpiadas por el Señor, que han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo, son ahora sacerdotes. Es decir, los hijos de Dios son sacerdotes. Y entonces eso nos está diciendo que si somos hijos de Dios, podemos acercarnos a Dios. O sea, no es solamente como en el Antiguo Testamento decía los sacerdotes, aquellos sacerdotes, no. Ahora es los hijos de Dios que tienen esa entrada ante el trono de la gloria. Ahora, miremos cómo debemos acercarnos a Dios, porque ya vimos cómo lo hace una persona que no tiene a Dios, sino que lo quiere hacer a la manera de Él, a la manera de ritos, a la manera de ciertas tradiciones, como hablamos del misticismo, hablamos de la religiosidad, hablamos de ciertos valores morales, ¿no es cierto? Ahora hablemos lo que nos dice realmente la palabra de Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Vamos a mirar 5 puntos conforme a la palabra de Dios para podernos acercar a Él. 5 puntos para acercarnos a Dios conforme a lo que estamos mirando de Santiago 4:8. El primero, Salmos 51:17. Salmos 51:17. Mira cómo debemos acercarnos a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando estamos hablando de esta parte, de este versículo,
del Salmo 51, estamos hablando de una persona que llega ante el trono de la gloria, que quebrantada, de una persona que tiene un corazón contrito y humillado. ¿Y por qué lo tiene un corazón contrito y humillado? Porque reconoce su pecado. O sea, el primer punto para acercarnos a Dios es reconocer y confesar nuestro pecado. Reconocer y confesar nuestro pecado. Por eso hay un corazón contrito y humillado. Porque es un corazón adolorido. Porque ha pecado. Y entonces tenemos que hacer la siguiente reflexión, cada uno de nosotros. ¿Será que nosotros pecamos a diario? Y entonces tenemos que ver lo siguiente: ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cuáles son nuestras acciones? Entonces, esto es como orar, ¿no? Un hijo de Dios ora todos los días. Un hijo de Dios debe leer la palabra todos los días. Estoy hablando de un hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios reconoce su pecado todos los días. Reconoce su falta porque, ¿sabes qué? Miremoslo bajo este contexto. Tú sales para tu trabajo. Llegas y el jefe te dice algo, te manda algo y a ti no te gusta. Y tienes pensamientos que no son los mejores contra tu jefe. Ahí cometiste una falta. Pero como tú tienes el Espíritu de Dios, porque los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu te convence de que eso que pensaste no está bien. No está bien. Entonces tú te dueles, ¿sí? Pero si tú tienes ese pensamiento contra tu jefe, no pasa nada, pues es que no tienes al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos convence de ese pecado. ¿Sí ves? Ahí pusimos un ejemplo, un solo ejemplo de lo que nos puede suceder a diario, en el trabajo, con la familia, ¿no es cierto? Con las personas que tenemos alrededor, lamentablemente una mala palabra, una mala mirada, lamentablemente. ¿Y entonces qué? ¿Pasa como si nada? Si no tenemos el Espíritu de Dios, eso sí va a pasar como si nada, como si nada. No vamos a tener presente eso. Pero si lo tenemos, inmediatamente llega algo a nuestro corazón que no nos deja estar bien y nos dice: Señor, no debo pensar eso de mi jefe. Señor, ayúdame. Señor, perdóname por haber pensado eso de mi jefe. ¿Sí ves? Eso hace un hijo de Dios. ¿Qué hace? Confesar la falta. Confesar y reconocer la falta. Ese es el primer punto para acercarnos a Dios. Mira lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Señor es fiel. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, ¿sí ves? Ahí estamos aportando a lo que hicimos referencia anteriormente. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Al Señor, al Señor. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Así que ese es el primer punto. Vamos al segundo, que lo vamos a encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Vámonos entonces a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, para el segundo punto. El primero es confesar y reconocer nuestro pecado, nuestra falta. Tenemos que hacerlo porque ¿cómo nos vamos a acercar a Dios si tenemos las manos contaminadas? Tenemos que primero pedirle perdón a Dios. Segundo, leamos el pasaje. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? El apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué está haciendo referencia? A esa palabra profética está haciendo referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, es decir, a la Biblia. Eso es lo que está haciendo referencia ahí, que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso es muy importante de que tú tengas la Biblia, de que tú traigas la Biblia, porque ahí te está diciendo el apóstol Pedro que tienes en tus manos la palabra profética más segura. Porque el predicador, si no está en manos de Dios, se equivoca y se puede equivocar bárbaramente. Pero si tú tienes tu Biblia, esa Biblia no se va a equivocar. Esa Biblia no se va a equivocar. Entonces mira lo que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Debemos tener disposición para leer y estudiar la palabra de Dios. Ese es el punto. Estudiar la palabra de Dios, leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Tenemos que oírla, lo que estamos haciendo, tenemos que leerla y tenemos que estudiarla. Tenemos que hacer eso. Los hijos de Dios lo hacen. Los que no son hijos de Dios no lo hacen. Pero los hijos de Dios lo hacen, porque mira lo que nos complementa ahí ese pasaje bíblico. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? El pecado es oscuridad. El pecado es contaminación. Tú tomas ese libro pidiéndole a Dios el entendimiento y se empieza a iluminar esa vida. Se empieza a iluminar esa vida, por eso el ejemplo, ¿no? Que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si ves, va haciendo eso la palabra de Dios. Porque tú estás atento, estás dispuesto, estás estudiando la palabra de Dios. Entonces, ahí comprendemos este segundo punto, ¿no? Que nosotros nos acercamos al Señor, ¿cómo? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo también a diario, meditando en ella a diario. Esto no es una cuestión de cada 8 días, o cada 3 días, o cada 5 días, o cada 20 días, o cada mes. No, esto es algo que nosotros debemos tener a diario. Y nosotros empezamos a reflexionar cómo están nuestros hábitos de lectura y estudio de la palabra de Dios. Ponme mucha atención, una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, ¿no? Tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. A veces solamente nos conformamos ¿con qué? Con leerla, ya suficiente. Pero tenemos que leerla y estudiarla, ¿sí? Tenemos que hacer ello. Bueno, ahí vamos entonces. Continuemos con el tercer punto, ya llevamos 2. Para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vámonos a ir al capítulo 6, Mateo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que el tercer punto tiene que ver con la oración, ¿sí ves? La oración.
Mira que el Señor nos entrega unas características de la oración. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo que Él es nuestro Padre. Lo primero que nosotros debemos hacer al orar es reconocer que toda la gloria es para Él. O sea, alabarle, adorarle. En nuestra oración debe ser así. Pero lamentablemente, ¿qué hacemos nosotros a veces en la oración? Solamente es pedir y pedir y pedir. Llega, vamos a ver por ejemplo el versículo 12 donde llega el momento de pedir, pero ni siquiera te acuerdas a veces en la oración de darle gloria a Él. Ni siquiera te acuerdas de decir gracias Señor porque estoy vivo, porque a ti te place que esté vivo hoy, que hoy me levante, que hoy pueda ir a trabajar. No Señor, dame. No, tenemos que alabar al Señor, adorarle, y después efectivamente vienen que las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vienen las peticiones porque todos los seres humanos tenemos peticiones. Y por supuesto los hijos de Dios, claro que sí. Porque, ¿sabes qué? El que no es hijo de Dios confía en su propia fuerza. Pero el que es hijo de Dios confía es en el Señor. Que el Señor sustenta, que el Señor provee, que el Señor da. ¿Sí ves la diferencia? El que no es hijo de Dios, ¿sabes qué? Confía en su propia fuerza, en su propio conocimiento. Eso hace el que no es hijo de Dios. Y mira que después dice, perdónanos. ¿Sí ves? Perdónanos. Ahí está, en la oración. Es en la oración cuando le decimos, Señor, perdónanos. Porque, ¿sabes qué? El Señor nos perdona. ¿Recuerdas el pasaje? Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos, ¿sí ves? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues nosotros también perdonar al que nos ha ofendido. Perdonar también a esa persona. Mira que uno de los problemas de la oración es que la gente no perdona. Se va a donde Dios, pero sabe que ha cometido una falta contra el prójimo y no le dice nada. No se le acerca a decir, oye, por favor, perdóname por esta actitud, por esas palabras que te dije. Entonces ese es uno de los problemas de la oración. ¿En qué sentido? En que es una oración que no es escuchada por Dios. Porque dice la palabra que el Señor esconde su rostro con esas manos contaminadas. ¿Por qué? Porque sí, vamos a ir rápido donde Dios, pero no le hemos pedido perdón a la persona que hemos ofendido. Bueno, ahí nos dice eso la palabra de Dios. Y mira, después nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos está diciendo, guárdanos, protégenos, Señor. Vamos a salir, tenemos nuestras actividades de trabajo, diligencias, cosas que hacer. Guárdanos de todo peligro, líbranos de todo mal. Eso es lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios en la oración. Bueno, ahí tenemos el tercer punto. Vamos al cuarto punto. Y el cuarto punto, vamos a ir a Salmos 95, 1, 2. Salmos 95, 1, 2. Donde dice la palabra de Dios, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Bueno, ¿qué nos está diciendo allí la palabra de Dios frente a ese punto? Es que la cuarta cosa que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es encontrar un cuerpo de creyentes con quienes podamos adorar regularmente. Es decir, podernos reunir en la iglesia para adorar. Venir a la iglesia a adorar al Señor. Tener un cuerpo de creyentes, porque en la iglesia pues nos reunimos varias personas. Porque si no, pues entonces tú lo puedes hacer en tu casa, ¿cierto? Pues entonces no hay necesidad de congregarnos. No. Para eso venimos a la iglesia, para poder compartir y hacerlo en comunidad. Mira, así nos acercamos a Dios, porque en comunidad estamos adorando a Dios. Por eso es muy importante
no dejarnos de congregar. Muy importante, porque alguno puede decir, no, yo sí me acerco a Dios, pero si no busca del Señor viniendo a la congregación, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el mensaje de Dios, compartiendo los unos a los otros. Entonces, ahí nos damos cuenta que dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mira que para nosotros debe ser un deleite, un gozo, una alegría venir a la iglesia. Debe ser eso, dice ahí, venid alegremente, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Debe ser un gozo. ¿Y por qué debe ser un gozo? ¿Sabes por qué? Porque la semana nos genera cargas. La semana nos genera estrés. Y venimos aquí a reposar en el Señor. Venimos a reposar y a compartir los unos a los otros. Pero si tú tomas el venir a la iglesia como una carga más, no. Venimos es a compartir, a adorar juntos al Señor. A adorar juntos al Señor. Muy importante que tengamos en cuenta ello. Que no nos dejemos de congregar. Porque el dejarnos de congregar es como si nosotros estuviéramos raquíticos espiritualmente, es decir, mal alimentados. Mal alimentados. Venimos, nos congregamos y recibimos la palabra de Dios. O sea, esto es un complemento porque tú todos los días estás leyendo, estás estudiando pasajes de la Biblia. Y lo que vienes a hacer acá es ese refuerzo porque ya estás en comunidad. Vuelvo y reitero, porque si no lo podríamos hacer solos, ¿no es cierto? Llegamos, tomamos media hora, nos sentamos, leemos la Biblia, estudiamos, oramos, y no hay necesidad de venir a la iglesia, no. Pues la palabra de Dios nos dice que debemos compartir en comunidad. Así nos dice la palabra de Dios. Así que ese es el cuarto punto. Y el quinto punto lo vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Nos dice lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el quinto punto para acercarnos a Dios hace referencia a la obediencia. Obediencia. Ese es el quinto punto. Pero mira, cuando tú tienes el quinto punto, vas a poder mirar muy bien los cuatro anteriores y vas a poder analizar cómo está tu vida espiritual. Porque el quinto punto habla de la obediencia. Si amas a Dios, le obedeces. Y muchas personas dicen, le puede uno preguntar, oye, ¿tú amas a Dios? Las personas dicen, sí, amo a Dios. Pero entonces empecemos a mirar una vez más esos puntos. ¿Amas a Dios? Si confiesas tu pecado. Si amas a Dios, si confiesas tu pecado. Si no, todo lo que está saliendo de tu boca es nada, puras palabras. Puras palabras. Amas a Dios si lees y estudias la Biblia. Sí. Amas a Dios si lees y estudias la Biblia. ¿Sí ves la diferencia uno de decir, ¿tú amas a Dios? Sí. Cualquiera podría decir sí, pero realmente le estamos amando de corazón. Amamos a Dios si oramos. Amamos a Dios si oramos. Amamos a Dios si nos congregamos y compartimos una adoración al Señor juntos. Si venimos a la iglesia a congregarnos. Con todo eso le estamos, ¿qué? Obedeciendo. Ahí podemos decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué? Los guardamos. Pero el ser humano es muy fácil al primer punto que desarrollamos, ¿no? Acercarse a Dios de acuerdo a su manera de pensar. Pero resulta que es la Biblia la que nos da el parámetro, es la palabra de Dios la que nos da ese parámetro y nos dice lo siguiente allí en Santiago, que es nuestro texto principal: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué significa y Él se acercará a vosotros? Porque ya miramos, acercaos a Dios, ya miramos cómo nos podemos acercar, ya miramos que lamentablemente hay algunas prácticas en las cuales nosotros pensamos que están bien, pero que realmente con esas prácticas no nos acercamos a Dios, ¿no? Cuando hablamos del misticismo, cuando hablamos de los valores morales que uno cree que tiene,
Cuando hablamos de la religiosidad, no, vamos a la palabra de Dios y la palabra nos dice cómo debemos acercarnos a Dios. Ya no es lo que yo piense, ¿no? No, es que yo pienso que debe ser así. Yo pienso que es de esta forma y de esta forma y así tiene que ser. No, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios toman la Biblia para que la Biblia, que sea la palabra inspirada por el Espíritu Santo, les diga y estén, como el término militar que miramos hace 8 días, ¿no? Firmes, o sea, poder resistir, firmes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. No, pero es que, no, está muy fuerte. No, es que eso están poniendo eso muy pesado. Un hijo de Dios dice firmes. Eso hace un hijo de Dios. Entonces, mira lo que nos dice ahí. Y Él se acercará a vosotros. ¿Qué significa ello? Miremos algunos pasajes bíblicos también que nos aportan sobre ello. Segunda de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15:2. Miremos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Dice así: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. ¿Qué nos está hablando allí? El pasaje nos está hablando del reinado de Asa, y nos está hablando de esas reformas que tiene que hacer Asa frente a un pueblo corrupto, frente a un pueblo que fácilmente se desvía de la palabra de Dios. Y dice ahí, ¿no?, que Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esto nos lleva, ¿no?, una vez más a reflexionar en los puntos anteriores, ¿no? Si nosotros lo estamos buscando de corazón, si realmente lo que hacemos lo estamos haciendo de corazón, porque tú apuntas, ¿no? Pero si tú también te vuelves una persona mecánica, entonces tú apuntas los 5 puntos y todo se te vuelve mecánico. 10 minutos siempre orando, 10 minutos siempre leyendo la palabra, pero todo te vuelves un mecánico. No, las cosas salen de corazón. Y si necesitas más tiempo, pues vas a tomar más tiempo. Y si te afecta para el trabajo, pues lo que vas a hacer es organizarte para que no llegues tarde al trabajo, ¿no? Porque alguien podrá decir, no, yo llegué al trabajo tarde porque estaba leyendo la palabra de Dios, vea cómo son las cosas. No, eso lo que implica es que te debes desorganizar. Pero si tú todo lo tomas mecánico, ¿no? No, entonces lo vas a tomar todo mecánico y si te pasaste, no lees más de 10 minutos la palabra de Dios. Entonces mira, aquí este pasaje nos dice que si vosotros buscamos al Señor, Él estará con nosotros, Él va a estar con nosotros, como mira lo que dice Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Isaías es uno de los profetas mayores que aparecen allí en la palabra de Dios. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira que ahí nos habla nuevamente del perdón. Tenemos que ser sinceros en el perdón. Y fíjate que este punto de confesar nuestros pecados, de reconocer nuestros pecados, va a ser un punto en que dentro de 8 días tendremos que ampliar, lo tendremos que hacer, porque es muy importante entender si realmente nosotros confesamos nuestros pecados de corazón o lo hacemos de una forma mecánica. Porque ¿cuál es la forma mecánica? La forma mecánica, sí, la embarré, sí, Señor, perdóname. Pero eso es una forma mecánica. Tú te vas a dar cuenta después en el pasaje de Santiago que había dolor, lloro en la persona cuando comete el pecado, ¿sí? Pero si uno lo hace de una forma mecánica, no, Señor, perdóname. La embarré, ¿no? Qué embarrada y no. Pero cuando uno realmente se arrepiente, hay un dolor.
muy profundo, muy profundo. Por eso que cometió, muy profundo, muy profundo. Bueno, pero eso será algo de la continuidad del próximo domingo. Así que aquí vemos, ¿no es cierto? Por eso dice el mensaje de Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, porque el Señor, ¿qué? Tiene misericordia. El Señor nos perdona, el Señor tiene misericordia. Si nos volvemos a Él, Él nos perdona. Él lo hace. Miremos lo que nos dice Hebreos 10:22. Estamos llegando al final. Hebreos 10:22. Donde la palabra nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Imagínate, si nosotros nos acercamos ante Dios, no confesamos nuestros pecados, no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos, no oramos. Pero si nosotros hacemos lo anterior, ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a tener un corazón dispuesto y vamos a tener la fe de que Él está con nosotros. Porque a veces el ser humano piensa y dice, Dios me abandonó. Mira cómo me está yendo, Dios me abandonó. Dios no me escucha. Pero lo que tenemos que reflexionar es mirar cómo nos estamos acercando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no confesamos nuestro pecado, si ni siquiera oramos, y entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios nos abandonó? Si lo que pasa es que no nos hemos acercado a Dios, nunca lo hemos hecho. ¿Sí ven la diferencia? Ahí está la diferencia. Porque la palabra nos confirma que si le buscamos, Él estará con nosotros. Él permanecerá con nosotros. Él va a estar con nosotros. Miremos Juan 6:37. Juan 6:37. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá ¿a quién? A mí. Cuando se refiere a mí, está hablando de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En este caso, pues, a Jesús. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí tenemos el Señor Jesús. Ahí está la palabra. Todo lo que el Padre me da. ¿Viene qué? Viene a Jesús. Y Jesús no te echa fuera si tú vienes de corazón a Jesús. Si tú vienes con un corazón ¿qué? Contrito y humillado, Jesús no te va a echar fuera. Jesús va a estar contigo. Va a estar contigo. ¿Hasta qué? Hasta el fin, como lo dicen las Escrituras, porque también hace referencia a ello. Jesús va a estar contigo. Así que miremos entonces este resumen también a manera de aplicación. Lo primero es que el ser humano busca al Señor a su manera. El ser humano, cuando no tiene idea de Dios, busca al Señor a su manera. Entonces, lo busca a través de las tradiciones. Si mi familia fue católica, pues yo lo busco porque soy católico. Si mi familia es evangélica, yo hago lo mismo, pero recuerda, nuestra relación con el Señor es personal. No es porque mi familia es evangélica, yo ya también. No. Recuerda, nuestra relación es personal. No que mi familia fue católica, entonces, ¿sí ve? Buscamos es por las tradiciones. Y no. Buscamos que a través del misticismo. Vamos entonces a orarle a un santo para que me resuelva tal petición. Voy a ir allá donde el muerto, para hablarle allá al muerto, porque él sí me escucha. El muerto sí me escucha. ¿Sí ves? Misticismo. No es que el agua bendita, vamos a echarle el agua bendita al carro, a tales cosas, el agua bendita, porque el agua bendita sí nos protege. ¿Sí es? El misticismo, así pensamos que estamos acercándonos a Dios, no es la forma. La Biblia nos dice otra cosa. O sea que es a través de la Biblia que vamos a encontrar los parámetros para acercarnos a Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Reconociendo y confesando nuestro pecado. Conociéndole a través de
estudiar su palabra, a través de la oración, a través de la adoración y obedeciéndole. Ahí están los puntos. La pregunta que tenemos que hacernos para finalizar: ¿nos estamos realmente acercando a Dios? ¿Nos estamos realmente acercando a Dios? ¿Nos acercamos de corazón? ¿Le pedimos perdón a Dios de corazón realmente por nuestra falta, por nuestro pecado? Cuando le vamos a pedir perdón, entendemos que a veces nuestro carácter nos gana y ofendemos a alguien, y a ese alguien, a esa persona, nos hemos acercado también para pedirle perdón. ¿Sí? Es que eso es acercarnos a Dios. Y entonces nos vamos a dar cuenta por qué los mensajes cambian. Y yo lo decía anteriormente, que lo que nos gusta a los seres humanos es decir, acerquémonos a Dios, pero hasta ahí está bien. La forma, no, esa parte no me llama mucho la atención. Sí me gusta acercarme a Dios, pero la forma, no, como me la explican, no me llama mucho la atención. Y esto lo podemos ver en lo siguiente: cuando a uno le están hablando en la iglesia, cuando es una promesa, tú inmediatamente subrayas, rojo, verde, uno que sea bien, mejor dicho, bien llamativo. Pero cuando te hablan quizás de disciplina, cuando te hablan quizás de exhortación, eso ni siquiera queda marcado nada. Porque a nosotros los seres humanos nos dice, sí, ¿te acercas a Dios? Sí, sí quiero, sí. Esta es la forma. Ya no subrayamos ahí nada dentro de la palabra de Dios. Ahí vamos a poder entender por qué hay efectivamente unas congregaciones donde aparentemente vemos una gran masa y otras donde no se ve eso así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a poner como ese freno, ¿no? Esa alegría, ese gusto con que venimos a acercarnos a Dios, pero cuando ya salen esos puntos dice, no, esto me implica que me tengo que levantar más temprano, porque tengo que adorarle, tengo que orar, tengo que leer, tengo que estudiar la palabra. Y no me alcanza el tiempo, no. ¿Sí ves? Pero de todas maneras lo que escuché, con que haga un minutico, ya con eso. No es así. No es así. Tenemos que tener realmente un corazón dispuesto para que realmente entendamos que es ser hijo o hija de Dios. Así lo vamos a poder comprender y vamos a caminar así con sus promesas, que es diferente, ¿no? Porque, claro, por supuesto, la Biblia tiene un sinnúmero de promesas maravillosas, pero también nos trae advertencias. Y el que no las cumple, pues viene el juicio. Así es, eso trae la palabra de Dios, unas promesas maravillosas. Que cuando uno escucha y está en una dificultad, cuando uno tiene dificultades económicas y uno va al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, aleluya, gloria a Dios. Pero también poder entender de que hay exhortación, que debemos caminar conforme a los parámetros de Dios y entonces reflexionar, bueno, tengo dificultades en estos momentos económicas. Bueno, ¿qué estará pasando en mi vida? ¿Será que no soy un buen administrador? ¿Será que realmente ya tengo un corazón tan duro que no le confieso mi pecado al Señor? Y entonces estoy caminando en mis propias fuerzas. Empezar a mirar, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, guíame a través de lo que voy a leer de la palabra. Porque lamentablemente el misticismo también ha llegado, Señor, oye, no, hasta que no te escuche, pero tú tienes la palabra de Dios. Sí, o sea, hasta que de pronto no digan, no, es que la voz audible de Dios que me diga en qué estoy andando mal. Pero si tú tienes la palabra de Dios, recuerda, la palabra profética más segura. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee y estudia la palabra de Dios. Lee y estudia la palabra de Dios. Así que, finalmente, dentro de 8 días vamos a continuar porque nos quedan seguir ampliando el versículo 8 y 9 y 10 de Santiago y nos vamos a dar cuenta unas características especiales que tiene el pecador. Y cuando el pecador se arrepiente, mira, ahí va a decir, ¿no? Ahí va a decir que hay tristeza, que hay lloro
en nuestro corazón. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.